Bienvenido mi querido séptimo año, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar la explicación de la guía número 40 que corresponde a la semana 20. Entonces, esta guía tiene como objetivo comparar 3 obras literarias, obviamente relacionadas con el tema de la identidad. Este es el encabezado de su guía, que dice guía número 40, séptimo básico, análisis de la identidad en diferentes obras literarias. ¿Ya? El objetivo es comparar y contrastar 3 obras literarias en relación al tema de la identidad. Ya le había adelantado un poquito esto. Las mismas instrucciones de siempre, habituales para usted, y comenzamos inmediatamente. En primer lugar, se propone un momento previo a la lectura que tiene que ver con una estrategia para mejorar su comprensión, ¿ya? Entonces, dice número 1, observa los detalles de la imagen, analiza el título y responde. Entonces, yo me voy a fijar en lo que está pasando ahí atrás, en la forma que están vestidas las personas, ¿cierto? En los tipos de personaje y sus características, y voy a realizar una predicción, ¿ya? Voy a leer el título ahora, piel de asno, y voy a pensar, como dice aquí, ¿cuál será el conflicto del relato? Escribe tu predicción en el recuadro. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer aquí? Va a tener que escribir y va a poner, yo creo, recuerde siempre con mayúscula, yo creo que el cuento o el texto se tratará de una niña o una princesa o una mujer o una, no sé, sirvienta por cómo está vestida. Eso lo dejo a su criterio, ¿ya? Y me explica aquí en este cuadrito de qué es lo que cree usted que va a tratar el cuento. Eso es una predicción. ¿Y para qué se hace este paso? Para que usted luego, cuando esté leyendo el texto, tenga un choque de ideas y diga, ah, de esto trataba. Entonces para usted eso va a ser más significativo. Bien, una vez que haya hecho su predicción, vamos a pasar al punto número 2 que dice, lee el cuento Piel de Asno que fue enviado como anexo, ya, a la guía semana 20. Ahora, traté lo más posible de poner textos bien cortitos todas las veces, pero ya me enfrenté a que todos los textos que me quedaban eran larguitos, así que 7 páginas son relativamente cortitos. Va a ver que la historia es de fácil entendimiento, de fácil lectura, y obviamente tiene que ver con el tema que estamos analizando, ¿ya? Recuérdese, fue como anexo. Entonces, pasamos al punto número 3. Lee atentamente cada pregunta y selecciona la alternativa correcta. Tenemos alternativas para participar con las tarjetas. Dice aquí, ¿qué tipo de texto acabas de leer? Ojo al final, ¿ya? Ojo al final con lo que dice. Número 2. ¿Por qué la princesa huye del palacio? Eh, bueno, tenía una razón fundamental. Esa tiene que explicarla aquí. 3. ¿Qué reparo moral es lo que complica a la princesa, a los cortesanos, a los ciudadanos y en general a todos aquellos que se enteran qué es lo que estaba haciendo el Papa? Reparo moral tiene que ver como con algo que estaba mal, que, que, que estaba pasando que no era normal, ¿ya? Y por lo que ella decidió irse. Bien, 4. ¿Por qué la princesa no conseguía trabajo como criada? Recuerde que la hada en ese momento, la hada le pasa algo, ¿cierto? Ella lo utiliza y obtiene una sensación que le produce a la gente. Bien, 5. ¿Qué elemento utiliza la princesa para no ser descubierta? Esta, no le voy a dar ninguna pista de esta porque está explícita en el texto. 6. ¿Cuál es la idea principal del texto? Y esto es más difícil,
¿Por qué? Porque es inferir, ¿cierto?, el significado, el mensaje principal que nos quiere entregar el texto, ¿ya? Pero en el fondo lo mismo, como si le preguntaran a usted, oye, ¿de qué se trata Piel de Asno? Ah, es la historia de uno... Listo. En una frase, ¿cuál es la idea principal? Bien, 7. Esta es una respuesta de desarrollo y dice así: ¿cómo se desarrolla el tema de la identidad en el cuento? Recuerde que estamos trabajando en la unidad de la identidad de la literatura, ¿ya? Y este personaje sufre, ¿cierto? Porque debe hacer algo con su identidad. Entonces, ¿cómo se desarrolla el tema de la unidad en el cuento? ¿Ya? Recuerde comenzar siempre con mayúscula y su letrita lo más legible posible, ¿ya? Bien, terminando de analizar el cuento de Piel de Asno, vamos a leer el siguiente poema. Este poema salía en la prueba, ¿ya? Y en el fondo, la mayoría de las respuestas estaban buenas. Tiene que ver con el tema que estamos abordando, ¿cierto?, en la unidad. Usted lo va a leer y en este punto de la guía nosotros vamos a entrar al objetivo, que decía comparar 3 obras literarias que tiene que ver con el tema de la identidad, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el encabezado? Ustedes han leído ya 3 obras que tratan del tema de la identidad. El otro yo, ¿cierto?, de Armando, Piel de Asno, que es el que está en esta guía, y cuando me puse a pensar que es el texto que le acabo de mostrar. Entonces, aquí dice que cada una de ellas aborda diferentes aspectos. Por ejemplo, el yo asustado y escondido bajo las apariencias. O el yo dual, el que solo se completa cuando sus 2 caras se integran. O el yo que se reconoce como diferente a cualquier otro y se valora como tal. Distintos tipos de abordar la identidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted ahora? Identificar. Aquí yo le volví a escribir el tema. Identifique cuál obra de las 3 se identifica mejor con cada uno de los temas. Y aquí usted va a escribir el título de la obra que cree que desarrolla ese tema. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál de las obras trata el yo asustado y escondido bajo las apariencias? Piel de Asno, El otro yo de Mario Benedetti o Cuando me puse a pensar. Y escribe el título. No se pueden repetir, así que ojo ahí. En la clase lo vamos a conversar, ¿ya? Bueno, y finalmente aquí tiene que fundamentar su elección. Es decir, ¿por qué cree que, no sé, esto es un ejemplo, ojo? ¿Por qué cree que Piel de Asno es el yo... Espérame que no me acuerdo. El yo asustado y escondido bajo las apariencias? Bueno, yo creo que es Piel de Asno porque aquí da su razón, aquí da su argumento, ¿ya? Porque eligió ese en la primera, en la segunda y en la tercera, ¿ya? Bien, finalmente hemos llegado al proceso de evaluar su proceso de aprendizaje. Y dice así: ¿qué aprendí hoy? ¿Qué aprendió hoy? Obviamente aquí nos centramos en los temas que se conversaron, ¿cierto? Y en el análisis que usted obtuvo de las lecturas realizadas. Luego, cumplió el objetivo de la clase, es decir, comparó 3 obras literarias relacionadas al tema de la identidad. Sí, no y por qué. ¿Lo cumplió? Sí, no y por qué. Bien, hemos terminado, pero antes de irnos vamos a recordar esto. El próximo libro de lectura complementaria tiene que ver con un clásico de la identidad. Se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo he visto una película maravillosa de Julia Roberts, es muy buena, se la recomiendo, pero obviamente es una adaptación del libro, así que ojo ahí. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
algo le pasaba a este personaje que tenía, no sé si un alter ego o una doble identidad. Eso me lo tendría que decir usted, ¿ya? Nota, se aplicará la misma metodología de la guía de lectura, así que ojo, ojo. Una fecha tentativa para enviar esta guía sería la semana 24. Y con esta guía estamos en la semana 20, así que tiene 4 semanitas para leer su libro. ¿Ya? Bien, lo puedes descargar desde Webclass. Eso. Que esté muy bien. Cuídese. Adiós.